Reciban todos un cordial saludo, como siempre, a la distancia. Una vez más, por este medio, gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los que están pendientes de esta sencilla pero poderosa congregación en la bendita palabra del Señor. Así que gracias a todos ustedes. A la distancia les enviamos un afectuoso abrazo y respetuoso. Gracias por sus oraciones, gracias a cada uno de ustedes. De verdad, estamos muy agradecidos de saber que ustedes siguen orando, permanecen firmes, radicales, como lo decíamos en una de las enseñanzas anteriores, radicales, que se mantienen firmes en la fe, en la convicción, que siguen creciendo, edificando. Gracias por su constancia, su permanencia. De verdad, los que están fuera de la ciudad, los que nos ven en otras ciudades, gracias. De verdad, muchas gracias. Los que nos ven en otros países, también gracias. Pues nosotros continuamos y perseveramos a pesar de las circunstancias, la situación y como se ve el panorama que a veces pareciera un tanto sombrío, pero continuamos perseverando a lo que nos llamó el Señor. Mi amado hermano, mi amada hermana, qué bueno tenerle ahí. Si usted ve que aún le falta algún tipo de persona a la que usted invitó o que usted nota que no está, hágale el llamado, dígale, oiga, ya empezamos, mi amado hermano, mi amada hermana, ya empezamos aprovechando bien el tiempo. Recuerden, amados, que la palabra no está presa. Amén. Así que buenas noches a todos. De verdad, desde donde nos ven, también nos siguen. A veces saludo a algunas ciudades y se me quedan otras, pero bueno, aprovechemos hoy la oportunidad también y en alegría y en gozo de saludar a las diferentes ciudades que nos amplían, en Yopal, en Armenia. De verdad, todos los hermanos, muchas gracias. Me dicen también en Villavicencio, muy bien, en Cúcuta, en Bucaramanga. Bueno, de verdad, gracias. Gracias por tomarse el, el, el trabajo de crecer y edificar también para ustedes. Amén. Así que, pues nos da mucho gusto seguir con nuestras enseñanzas. Recuerde, enseñanzas consecutivas y expositivas. Amén. Enseñanzas consecutivas y expositivas. ¿Sí? Y estamos desarrollando nuestra primera carta o la primera carta del apóstol Pedro para nosotros, del apóstol Pedro, y hoy desarrollaremos el capítulo 3, ¿no? Acuérdense que el capítulo 1 y el capítulo 2 hay un asentamiento muy importante con respecto a la doctrina. Ya en su momento les habían marcado el contexto histórico, el contexto cultural, lo que estaba ocurriendo, a quién se estaba dirigiendo Pablo. Así que si usted quiere hacer un repaso, pues hay un orden que está específico. Si a mal no estoy, ya creo que lo hicieron, no están trabajando en él, para que usted pueda dedicarse a escuchar todas las enseñanzas consecutivamente. Usted las va a encontrar. Primera de Pedro, desde la primera hasta la de hoy. Así que lo invito a que la consulte, a que la revise y a que siga aprendiendo y sigamos edificando ustedes y nosotros. Amén. Amén. Así que vamos a la carta del apóstol, primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 y vamos a estar leyendo el versículo 13 al versículo 17. Y dice, empieza el apóstol Pedro haciendo una pregunta. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados, dice la palabra, sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios, al Señor de vuestros corazones, y estad siempre preparados, recuerden, estar siempre preparados, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga iluminación a nuestro entendimiento, Señor, para que podamos, bendito Rey Santo, mi amado Señor, tener una interpretación muy clara, diáfana, limpia de lo que es tu palabra, Señor. Por favor,
y que nos ciñamos a las sanas palabras, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús a seguir edificando, creciendo, Señor, porque esta es tu voluntad, Padre. Que miles conozcan quién es Jesús, que miles conozcan qué significa salvación. Por eso, Señor, ayúdanos y úsanos como instrumentos de justicia en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Muy bien. La bendita palabra del Señor empieza en Primera de Pedro y dice el apóstol Pedro empieza con una pregunta. Pareciera un tanto como, no sé, como desafiante tal vez, con cierto tono de sarcasmo, como diciendo, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Como diciendo el apóstol Pedro, no hay posibilidad, ¿no? No hay posibilidad de que alguien quiera hacerles daño, ¿no? Si ustedes siguen el bien. Sin embargo, mis amados hermanos, como vemos hoy las condiciones y lo que de alguna manera se expone con respecto a la palabra y a la sana enseñanza, pues pareciera, mi amado hermano, que sí se está haciendo como daño. Esta es una pregunta un tanto como desafiante, pero también un tanto sarcástica, ¿no? Pero no podemos, hermano, y ya vamos a ver por qué el apóstol Pedro lo hace de esta manera, pero no podemos, mi amado hermano, desconocer que hoy en día se hay una creciente hostilidad hacia el cristianismo bíblico y hacia lo que son los principios y las verdades. Y el apóstol dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Wow. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, un momentico, a pesar de que es sarcástico y suena un poco desafiante, sin embargo, pareciera ser que está diciendo, pero tal vez vas a padecer por causa de la justicia. Bien, como les venía diciendo, sí vemos hoy en día en medio de esta cultura, en medio de esta sociedad, que sí hay una hostilidad hacia el cristianismo bíblico, hacia los principios, hacia las verdades expuestas con limpieza y con pureza, ¿no? Claro, estas hostilidades y este tipo de daño que se intenta hacer no es de hoy, no es de hoy. Es una hostilidad que tiene décadas, incluso siglos, ha sido de siempre, ¿no? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro y cada uno de los siervos del Señor en su momento sufrieron los rigores de tal hostilidad. Y la hostilidad frente al cristianismo bíblico pareciera no en lo que estamos viendo en este tiempo, ¿no? Donde el facilismo, el relativismo, el consumismo, el moralismo, que no es lo mismo que moralidad, el moralismo entiéndase como estos movimientos que promueven toda clase de eventos corruptos, ¿no? Como exigiendo sus derechos y en función de sus derechos. Ese tipo de moralismo que atenta ciertamente contra el cristianismo está hoy vigente y más que nunca se hace como más, de alguna manera, más agresivo, ¿no? Y entiéndase cristianismo bíblico, cuando hablo de cristianismo bíblico, es aquello que se expone, ¿no? Con limpieza, con pureza y cuyo fundamento, vuelvo y le repito, cristianismo bíblico, es la palabra del Señor. Entonces, mi amado hermano, la hostilidad no solamente viene de afuera, del mundo, sino también hay una hostilidad dentro de lo que yo he llamado cristianismo contemporáneo, o sea, este cristianismo posmodernista, donde, mire, para darle un ejemplo, en Estados Unidos hay una iglesia, lo vi en estos días, una iglesia, que el pastor anuncia que él no va a controvertir con este tema LGBTIQ más ciento no sé qué, que él no va a controvertir con esto, que él no va a controvertir contra ideologías de géneros, contra abortos, él no va a controvertir con eso, que en su iglesia son bienvenidos, ¿no? Las parejas homosexuales que incluso pueden hacer su trasegar y sus fases para poder liderar y, ¿por qué no?, en un futuro no muy lejano, dice él, ser los pastores de la iglesia. Eso es hostilidad, hermano, contra el cristianismo bíblico. Eso es hostilidad. Ahora bien, si alguien llega a ver este video y yo estoy expresando lo que estoy expresando, el principio bíblico, ¿no? Muy seguramente me censuren. Entonces, para los que de alguna manera tengan claro, mi nombre es Mauro Neva, soy servidor de la Iglesia Familias en Cristo en Bogotá, Colombia.
pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? Pero yo tengo que hablar con la verdad. Yo tengo que exponer la verdad y no acomodarme a este sistema o a estos movimientos, ¿no? Que lo que intentan es infiltrarse en la iglesia para que la iglesia se parezca más al mundo antes que el mundo ciertamente quiera los principios de la iglesia. Y mire, mi amado hermano, no voy tan lejos. Estoy haciendo una introducción con respecto a lo que el apóstol Pedro nos quiere enseñar. No voy tan lejos. En una entrevista de televisión, en un show que ven millones de espectadores en los Estados Unidos, se entrevistó a uno de estos líderes de una de las iglesias más grandes en Estados Unidos, a uno de estos líderes del positivismo, de vívelo ahora, vive muy bien, vive mejor, de la prosperidad y todo este rollo. Este hombre lo entrevistó. El show me reservo el nombre, ustedes de pronto lo van a indagar. Y el hombre le preguntó, en medio de la conversación, le dijo, o sea que si yo soy musulmán y yo soy budista, yo no tengo salvación porque no creo en Cristo. Y este hombre respondió lo siguiente, escuche, voy a parafrasearlo sin ir a cometer un error. Este hombre comentó lo siguiente, dijo, no veo indebido que otras culturas como musulmanes, hindúes, desarrollen su credo si Dios es el mismo. Eso dijo este hombre. O sea, puso a la altura de Mahoma y de Buda a Jesucristo. Y entre otras, además dijo que incluso él había hecho un viaje a India con uno de sus familiares e incluso él percibió que en India también aman a Dios y que él en eso no va a controvertir ni pretende controvertir. Bien, dejo hasta ahí lo que he visto en este tiempo hostil contra el cristianismo bíblico, que a la verdad pensaría uno que fuera de afuera, ¿no? Pero parece ser que dentro de este cristianismo posmodernista, ¿no? Está surgiendo eso. Suena triste, pero no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Esto viene de hace mucho tiempo, desde los apóstoles, con movimientos gnósticos, con movimientos ascéticos, con movimientos dogmáticos, pragmáticos, todo este tipo de cosas que desviaban, lo que hacían era desviar verdaderamente lo que significa Jesucristo y en quién verdaderamente está la salvación. Parece que este hombre que fue entrevistado en este show se le olvidó que hay alrededor de 330,000 dioses en India, un dios por cada 4 millones de habitantes, y hablamos de una región donde habitan 1.350 millones de personas. O sea, este hombre puso a la altura a estos ídolos, los puso a la altura de Jesús. Estos ídolos los puso. O sea, para él 330,000 dioses, ¿no? Son lo mismo que Jesús. Es triste. Lo que refleja esto, hermano, es una pérdida y un desconocimiento total de lo que significa cristianismo bíblico, de lo que significa verdades bíblicas, de lo que significan los absolutos de Dios, ¿no? Y hermano, lo que hoy necesitamos ciertamente son líderes creyentes, cristianos, que sienten su posición, pero no ciertamente con sus propios argumentos, sino utilizando como único argumento la palabra del Señor. La respuesta indicada, entonces, ¿cuál hubiera sido? Mi amado hermano, por tanto están todos destituidos del reino de Dios. Por una sola razón, todos están destituidos. Señor que me entrevista, ¿por qué? Porque van a una condenación eterna. Esa debe ser una exposición bíblica centrada, sin negociaciones, sin diluciones. Debe ser así, hermanos. Debe ser así. Pero desafortunadamente no es así. Y de esto se han encargado también muchos líderes religiosos, ¿no? De diluir el evangelio, ya sea a través de este tipo de argumentación o de ciertos tipos de ceremoniales, de ciertos tipos de liturgias, de ritos. Se han encargado de diluir, ¿no?, lo que es el cristianismo bíblico, o sea, las verdades y los absolutos de Dios. Hermano, con una audiencia donde hay millones de espectadores, ¿cómo no poner a Jesucristo como estandarte para salvación por el amor de Dios? Es lo que tenemos que hacer y a lo que estamos llamados a hacer. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia,
bienaventurados sois. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Perdón, en primera de Pedro, el apóstol Pedro está diciendo, mire, muy seguramente ustedes tengan que padecer. ¿Por causa de qué? De la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo. ¿En quién somos justificados? En Cristo. O sea, muy seguramente, ¿no? Ustedes reciban de alguna forma algún tipo de hostilidad. ¿Por qué? Por exponer a Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Me están escuchando bien y me están viendo bien? Por favor, hágamelo saber, por favor, hágamelo saber. Muy bien. Entonces, dice la palabra, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Claro, responde más adelante. Mas, si alguna cosa padecéis, como quien dice el apóstol Pablo, tal vez sí. Cuando dice más, también si alguna cosa padecéis, tal vez sí. O sea, ¿qué quiere decir? Lo contrario a lo que estabas esperando, que no te hagan daño, puede que eso sí ocurra, ¿no? Está como indicando, seguramente no ocurra, seguramente dentro de la situación o las circunstancias no ocurra, pero podría ocurrir. ¿Qué podría ocurrir, Pedro? Que reciban ustedes un tratamiento hostil escuche, de la predicación limpia, a causa del cristianismo bíblico. La Biblia de las Américas, ¿no? La Biblia de las Américas traduce este versículo de esta manera para que ustedes lo noten ahí. Dice la Biblia de las Américas, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Esa es una versión bien especial, ¿no? ¿Quién les va a poder hacer daño? Si ustedes demuestran celo por lo bueno, demostrar celo por lo bueno significa si ustedes cumplen intachable, si ustedes cumplen irreprochablemente, si ustedes siguen el bien, de esa manera, ¿quién les va a poder hacer daño? Y cuando habla de celo, dice el apóstol, celo viene en términos celotes, ¿no? ¿Qué significa intensidad o entusiasmo? Entonces, si quisiéramos parafrasear, podríamos decir, ¿y quién entonces a ustedes les puede hacer daño? Si ustedes demuestran, o sea, si ustedes de alguna manera evidencian cumplir, evidencian una conducta irreprochable y esto lo hacen con entusiasmo, esto lo hacen con intensidad, ¿quién les va a poder hacer algo malo si ustedes tienen ese ardor? Porque la palabra, porque los principios, porque las verdades, los absolutos de Dios se den a conocer. ¿Quién puede hacer eso? El apóstol Pedro les decía esto porque ellos estaban sufriendo el rigor de las persecuciones. Recuérdenlo bien. Recuerden bien el contexto histórico, ¿sí? El imperio Roma. Las persecuciones cada vez se hacían más intensas y cada vez de alguna manera se oprimía más, ¿no? Al pueblo y sobre todo al cristianismo. También de parte no solamente de Roma, sino del pueblo judío también. Porque habían judíos que habían creído y estaban siendo presionados también por aquellos que no habían creído, y habían gentiles también con este pueblo judío que había creído y estaban siendo oprimidos también por todo un entorno, ¿no? Que de alguna manera les manifestaba su hostilidad a causa de la persona de Jesucristo. Ahora, en versión de las Américas dice celo, celo por lo bueno, celo por seguir el bien. ¿Cuál es el bien? ¿Dónde está el ejemplo del bien? Mi amado hermano, en la palabra del Señor. Entonces, pues a la verdad, creo que ha surgido en este tiempo, permítanme hacer un paréntesis, entre grandes hombres de Dios que conozco en este tiempo, hombres de Dios que predican el evangelio con pureza, con transparencia, que incluso sufren hostilidades en sus países porque los han censurado por hablar abiertamente y por exponer abiertamente los principios y las verdades bíblicas. Pero ha surgido un temor, permítame así decirlo, y el temor no es por la pandemia, por el coronavirus, no, hermano, ha surgido un temor y no exactamente por lo que les estoy diciendo del virus o de la pandemia, ha surgido un temor por algo más horrendo, y es que mucha gente, ¿no?, entre muy seguramente a condenación eterna por haber creído sentirse bien en esta vida como si fuera lo más importante, y esto guiado por algunos que dicen ser líderes cristianos o cabezas visibles de movimientos cristianos, ¿no?, que no mantienen la pureza en las verdades bíblicas. Y de verdad, hermano, hay un temor reverente, digámoslo así, porque la gente está siendo guiada de mala manera. El apóstol Pedro quería evitar eso,
para la iglesia y para los creyentes de la época. El fenómeno de la apostasía no es solamente de hoy. Ahora, el fenómeno de devolverse, el fenómeno de no aceptar ciertamente las verdades, no es un fenómeno de hoy y no es un fenómeno que apenas estemos viendo de unos años para acá. No ha sido típico de toda la historia de la iglesia, ¿no? Y de hecho nuestro amado Cristo nos advirtió en diferentes maneras a través de la parábola del sembrador, ¿no? Cuando ustedes ven por ahí en Mateo capítulo 13, tú encuentras ahí ciertamente unos rasgos, ¿no? De quienes creen, quienes no creen, la apostasía, ¿no? Ustedes se dan cuenta de ello allí. Ahora, cuando nosotros vemos el término apostasía, significa desertar, alejarse, ¿no? Significa diluir de alguna manera la verdad, significa negociar los principios, ¿no? Se cambian, ¿no? Y se cambian, pero se disfrazan, ¿no? Pareciera la verdad, pero no lo es. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo, mire, ustedes tienen celo por el bien, ustedes tienen celo por los principios, por las verdades bíblicas, manténganse ahí. Así muchos intenten ser hostiles o perseguirles, ¿no? Y es que, hermanos, nosotros como iglesia de Jesucristo no podemos ser indiferentes ante lo que hoy vemos, ante la realidad que hoy vemos. Falsos maestros, falsos profetas, falsas enseñanzas, ¿no? Y parte de la necesidad del pueblo de Dios es aprender a diferenciar entre lo que verdaderamente es limpio y lo que no, mi amado hermano. Y esto solamente se logra a través del estudio de la palabra. Si tú no tienes un estudio donde puedas verdaderamente hacer una buena observación y esa buena observación te lleva a una buena interpretación, jamás tendrás una buena aplicación. ¿Sí me estoy haciendo entender, amados? Entonces, por eso se hace muy importante, ¿no? Por eso se hace muy importante el estudio de la palabra. Mira, cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y 2, tú te das cuenta que allí, permítame utilizar una metáfora. ¿Sí? ¿Metáfora? Sí, permítame utilizar una metáfora. Yo creo que allí lo que se nota es como una aprobación, como un aplauso de parte del reino espiritual, donde está nuestro Rey de Gloria, Jesucristo. Yo creo que es como un aplauso, como una felicitación, ¿no? A una iglesia que se mantuvo ciertamente en la verdad y que fue la que la verdad y los principios y la verdad y los absolutos bíblicos fueron los que de alguna manera les permitieron a ellos identificar entre lo que es puro realmente y lo que no es. Mire, vaya a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, le está hablando a la iglesia, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pareciera como si este elogio fuese como un aplauso, vuelvo y te repito, en el reino espiritual. Oiga, ustedes se han ocupado de desvirtuar todas esas falsas enseñanzas, ustedes se han encargado de alguna manera de dar a conocer esas falsas enseñanzas, de sacar eso a la luz, ¿no? Porque la iglesia no puede ser indiferente ante esto. ¿Sí me estoy haciendo entender? La iglesia no puede ser indiferente ante esto. El Señor pareciera, cuando tú empiezas ahí a leer el capítulo 2, pareciera como si el Señor estuviese pasando revista, estuviese supervisando las iglesias y se encuentra con la iglesia en Éfeso y dice, ustedes se han ocupado. ¿Pero por qué se habían ocupado? Porque realmente tenían un contacto muy especial con las verdades y los principios, ¿no? Y recuerden, aún ni siquiera estaba terminado el canon. Pero tenían claro que era lo verdadero, lo bueno, lo sano, lo limpio, lo puro, ¿sí? Entonces el apóstol Pedro está diciendo, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados. Ahora, aquí el término bienaventurado no es el término al que estamos, digamos, acostumbrados o mejor familiarizados con respecto a bienaventurado, con respecto a doblemente feliz o el término macario, doblemente dichoso, ¿no? No, aquí lo que estamos notando es el término bienaventurado aquí es privilegio, como privilegio, ¿no?
Entonces, cuando tú lees el texto completo y quisiéramos, sin cometer errores, hacer una paráfrasis, diríamos, más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, qué privilegio el que tienes. Ahora, vuelvo y te digo, un tiempo hostil, en un mundo hostil, en una cultura hostil, pero esto por causa del evangelio, no por causa de tus necesidades, ni de las mías. ¿De acuerdo? Entonces está diciendo, qué privilegio si por esa causa, por la verdad, por la limpieza, por la pureza, te persiguen. Y esto es así, hermano, el cristianismo bíblico va a ser perseguido. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Lo vamos a ver más adelante en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. ¿Sí? Así que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ya lo hemos visto, ¿no? Muy bien, muy bien. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, dice la palabra, ¿no? Se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente eterno peso de gloria. ¿Sí? No mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, lo de acá, sino las cosas que no se ven. ¿Se acuerdan de Colosenses? ¿Sí? Tened puesta la mira en las cosas de arriba. ¿Se acuerdan? ¿Y quién estaba arriba? Lo vimos en Colosenses, capítulo 1, 2, capítulo 3, capítulo 4. Cristo. ¿Sentado dónde? A la diestra de Dios Padre. ¿Sí? Entonces, mi amado hermano, hoy estamos viendo, ¿no? Y el apóstol Pedro lo está enseñando. Y sigamos ahí con nuestro versículo para que vayamos teniendo más claridad de lo que el apóstol Pedro nos está diciendo hoy, nos está enseñando en este tiempo. Y dice, más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por tener temor de ellos, ni os conturbéis. No os amedrentéis, ni os conturbéis por tener temor de ellos, ¿no? Ni temáis, ¿no? Lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea a Él vuestro temor y sea a Él vuestro miedo reverente. Esto lo encuentras tú en Isaías en el capítulo 8, cuando el profeta le está hablando a Acaz, ¿no? Que intentaba hacer una alianza, ¿no? Para tratar de salir victorioso con otro pueblo. Sin embargo, el profeta le dice, no se amedrante por temor. Y no os amedrentéis por temor, está diciendo, no deja de temer en tu propio temor. O sea, ¿qué te quiero decir? Muchas veces nosotros tememos porque son temores nuestros lo que nos origina ese amedrantamiento. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, ustedes pareciera que tienen su propio temor. Ustedes pareciera como si quisieran creerle a su propio temor. Es decir, ustedes se van a dejar intimidar por algunos incrédulos, ¿no? Y esto a causa de su propio temor. Mi amado hermano, vamos a ver más adelante, pero por eso es muy importante, hermano, que ustedes, damitas, y ustedes, varones, y cada miembro de la iglesia Familias en Cristo, esté estudiando para presentar una buena defensa con respecto a nuestra declaración de fe. ¿En qué creemos? ¿Y tú cómo levantarías verdaderamente una buena defensa? ¿Desde dónde lo harías? ¿Desde qué tribuna lo harías? O sea, ¿desde qué fundamento lo harías? ¿Desde qué argumentos harías una buena defensa? Vamos a ver. Uno no tiembla ni se conmueve frente a este tipo de amedrantamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no me voy a defender en mis propios argumentos ni en mis propias fundamentos. No, el Señor me ha dotado de argumento y de fundamento. ¿Y de qué nos ha dotado a ti y a mí? De la palabra. Nuestra defensa es la palabra. Así que una respuesta, por ejemplo, como la de un entrevistador, ¿no? Entonces sería, bueno, ¿y usted qué opina de eso? Bueno, pues señor entrevistador, yo no opino, porque yo tengo un manual.
Y el manual dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Sí? Con la palabra. Ella no necesita defensa, ¿no? Ella solita se sustenta. Sin embargo, nosotros tenemos que esgrimir el argumento para defender, o sea, esto es apología o apologética, para defender nuestra convicción. Ella no necesita defensa, ella solita. Y si a alguien se ha de quejar, entonces uno le dice, mira, ¿sabes qué? Pues ponle una acción de tutela al apóstol Pablo, que fue el que escribió Romanos, porque yo creo es en lo que está aquí. Por eso yo no discuto, hermano, ni me voy a controversias, simplemente cito el texto y si alguien tiene algo y me dice, pero yo no estoy de acuerdo, le digo, ¿conoces lo que dice acá? No, entonces no discutamos, pues no estás de acuerdo. Alguien que es un ignorante, un analfabeta con respecto a los principios y a las verdades, pues hermano, ¿cómo vamos a adentrar en una discusión que lo que trae es controversia? Pero a lo que sí estoy llamado es a defender en lo que yo creo. ¿Y en qué creo? En lo que está escrito. Y aquí dice, hermano, aquí está escrito. Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra natura. Y de igualmente los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío. Y este pastor de esta otra iglesia decía que en ninguna parte veía donde la palabra dijera homosexualismo. Aquí está. ¿Vamos bien, hermanos? Por eso el apóstol Pablo dice, miren, no se amedrenten, no sientan temor, no os conturbéis de ellos, no teman. ¿Y por qué lo decía? Porque él sabía dónde estaba su fundamento, dónde estaba el argumento, ¿no? ¿Qué era lo que le iba a respaldar a él al momento de su defensa en su convicción? En su convicción. Ahora, lo que sí es tremendo, hermano, es que se ataca la Biblia, pero no se ataca el Corán, ni el libro de los Medos, ni el de los persas, ni la Perla de Gran Precio, ni el libro de Buda. No, pero la palabra sí. Y si tú ves a través de la historia, el personaje más atacado, más acechado y contra el que más se ha sido hostil, es contra el nombre de Jesucristo. Aún de su mismo pueblo. Es increíble, hermanos. Y la iglesia no puede ser indiferente a esto, mis amados. No podemos ser indiferentes. Por eso los hombres del siglo XVI, XVII, como Juan Bunyan, predicador y escritor inglés, hombre de Dios, decía, el sufrimiento debe verse como una oportunidad para recibir bendiciones espirituales. Y cuando yo recibo bendiciones espirituales, no comprometo mi convicción frente a un mundo hostil. ¿Vamos bien? Y es que, hermanos, el mundo hostil está presionando hoy las instituciones diseñadas por el Señor de una manera muy especial, como la familia, el matrimonio, la iglesia. Oye, estamos viviendo un tiempo, hermano, y no es de hoy. Martín Lutero también tuvo que pararse en su momento muy firme, ¿no?, delante de sus enemigos, y se negó a retratarse de las evidencias, de las creencias bíblicas. Por eso es que nosotros debemos de mantenernos firmes, hermanos. Y no lo digo por Martín Lutero, lo digo desde los apóstoles a nuestros días. Han habido muchos hombres cuyas mentes y afectos están puestas más en las cosas de arriba. ¿Se acuerda que leemos en Colosenses capítulo 3? Y ellos entregaron sus vidas y se regocijaron haciéndolo, aún y a pesar del sufrimiento, porque sabían que ahí encontraban una gran bendición. Entonces, sigue ahí el apóstol Pedro. Dice, por tanto no os amedrentéis, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿Cómo? ¿Defensa con qué? Con mansedumbre. Pero bueno, déjeme antes de, por favor, de darles el versículo 15. Miremos el versículo 14 con respecto al 17 y hacemos nuestro paralelo para entenderlo de la mejor forma. Dice, mas también si alguno
una cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados. O sea, qué privilegio que les ocurra esto a ustedes. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. O sea, y sigue, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, se padece, ¿sí? Tal vez, dice el apóstol Pedro, sí, va a haber padecimiento, sí, seguramente sí. Hay dos causales del padecimiento. Uno, por estar haciendo el bien, ¿sí? Por estar haciendo el bien como parte seguramente del plan sabio y soberano de Dios. Muchas veces Él, con el ánimo de bendecir nuestras vidas, ¿no? Pues pasemos por los diferentes momentos, digámoslo así, de fuego, de prueba, ¿no? Sí, muchas veces el Señor permite esas circunstancias, situaciones, para saber en qué estamos hechos. Y nosotros estamos hechos en Cristo Jesús. Y Él quiere cerciorarse casi siempre. Y utiliza planes que no lo sorprenden, ¿no? Con respecto a lo que a veces nos ocurre, sino son planes sabios que lo que permite es que nosotros seamos formados y que vayamos madurando. Pero también se puede padecer, ¿no? Otra de las posibilidades cuando dice haciendo el mal, es que podemos recibir disciplina de parte del Señor por la desobediencia a su palabra. Y por eso a veces el Señor quiere que los creyentes de alguna manera sean tratados, sean probados, y esto en la universidad de la humillación o del sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre de ahí resulta algo magnífico, algo muy bueno, ¿no? El Señor siempre nos va a someter a prueba, hermano, y nuestra fe siempre va a ser probada, ¿no? Y si a la verdad tenemos anclada nuestra alma a nuestro Rey de Gloria y a los principios y a las verdades, no le quepa la menor duda, hermano. Todo lo que nos ocurra va a ser de gran bendición. Amén. Amén. Muy bien, eso con respecto al versículo 14 y 17. Ahora, el versículo 15 dice la palabra, escucha, sino santificad a Dios. Santificad a Dios. Santificado Dios, el Señor en vuestros corazones. O sea, lo anterior, bueno, no se dejen amedrentar, no tengan temor, no se conturben, sino, término de contraste, sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, a cambio de amedrentarse, hermano, apártense para el Señor. Al Señor de los ejércitos, a Él santifíquense. Isaías capítulo 8, versículo 13. O sea, apártense a Él. Afirmen sus corazones a Él. Afírmenlo a Él, que de Él vamos a recibir la guía, la instrucción, la orientación. Amén. Apartémonos para Él, ¿no? Apartémoslo. Mire, siempre que nosotros cuando decimos acá, sino santificad a Dios, o sea, si nos apartamos para Él, estamos también reconociendo su soberanía. Estamos diciendo, Señor, esto que me ocurre también es para bien. Esto que me ocurre, Señor, también obedece a que tú tienes el control de todo, de absolutamente todo. Tú tienes el control de todo. Y esto, hermano, de verdad, cuando reconocemos esa soberanía, esto a la verdad honra a nuestro Rey de Gloria, ¿no? Esto honra a nuestro Rey de Gloria. Y miren que no está hablando de una conducta externa, sino está hablando de ¿qué? Del corazón. Mira lo que dice, sino santificad a Dios el Señor. Solamente es un término de conducta como lo vimos ayer, sino también es interno. Nosotros los verdaderos adoradores, ustedes verdaderos creyentes en el Señor, con las verdades bíblicas, aún y aunque se enfrente un sufrimiento que pareciera ser injusto, escuche lo que le voy a decir, aún y aunque debamos de enfrentar un sufrimiento que pareciera ser injusto, nosotros los verdaderos creyentes siempre vamos a tener la convicción de que Él tiene el control. Y eso, a la verdad, hermano, glorifica y honra el nombre del Señor y en nosotros produce fortaleza, valor, audacia, para poder trasegar sobre las circunstancias adversas. Sabemos de qué les estamos hablando. Sé perfectamente de qué estamos predicando y creo firmemente
en estos principios y en estas verdades. Por eso dice, y estad siempre preparados para presentar defensa, dice la palabra, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bien, estad siempre preparados. Siempre, hermano, en nuestro trasegar cristiano, vamos a ser confrontados por el incrédulo o por algunos de malsanas doctrinas con respecto a nuestra convicción de fe. Siempre. La pregunta es, ¿cómo te estás preparando? O sea, ¿tú crees que tú vas a llegar, perdóname, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿tú crees que tú vas a llegar a donde un ateo que tiene un máster en ciencias de la genética, diciéndole Dios te ama? ¿Cómo te estás preparando para llegar a estos centros de investigación, a las universidades, donde se pregona todo el ismo, o sea, el moralismo, el ecumenismo, el socialismo, el comunismo, todo lo que sea ismo? Ese ismo, hermano, es un agregado que el mundo le ha puesto para justificar su corrupción. ¿Cómo vas a llegar? ¿Qué les vas a decir? ¿Cristo te ama? Ahora, ¿es mentiras? No, es una verdad. Pero ¿cómo vas a llegar? ¿Podrás tener tú, de alguna manera, la audacia? ¿Podrás tener de alguna manera el valor y la fortaleza para exponer las verdades bíblicas en cuanto a las evidencias físicas, químicas, biológicas, genéticas, geográficas, históricas, paleontológicas? ¿Tienes cómo? Si no estudias. Queremos ganar, como dirían algunos, ganemos a Colombia para Cristo, y creen que es dándole 7 vueltas a la manzana, no sé, a la zona de tolerancia o a estos meretricios o todo esto que se ve. ¿Tú crees que así es, hermano? Eso es misticismo, hermano. Eso tiene un tanto de brujería y de hechicería también. No, hermano. Nosotros tenemos que estar siempre preparados. ¿Para qué, Pedro? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón. O sea, a todo aquel que nos diga, ¿ustedes por qué creen en eso? Yo creo en la teoría de la evolución, dice alguno. ¿Tú qué vas a decir? No, yo, en la túnica de José. Desvirtúa la teoría de la evolución. Desvirtúa de alguna manera que lo que ves, el universo y lo que hay en él viene de la nada. Desvirtúalo con la palabra. Haz trizas, haz polvo esas teorías humanistas del ismo con la palabra. Desvirtúa tú esta ideología que ahora vemos inmoral. Pero no es diciendo, uy, eso es horrible, ¿no? Hoy tan feo, eso se ve feo. Hoy tan feo, eso yo no veo eso. No. Desvirtúala con la palabra, todo este tipo de corrientes depravadas, desvirtúalo con la palabra. Pero con la palabra también como está ahí, científicamente, genéticamente. Si no la estudias, si escasamente algunos si se conectan a este tiempo, si escasamente quedan y pretendemos que nuestras generaciones y nuestros jóvenes no los absorba este sistema del ismo, moralismo, socialismo, comunismo, relativismo. Pretendemos que no. Pero no les damos argumentos, tampoco damos evidencia de ser estudiosos y de sentar una defensa. Ahora, con mansedumbre, sí. Pero con mansedumbre significa con firmeza. ¿Con qué? Con firmeza. O sea, mansedumbre significa dominio propio, ¿no? Con firmeza. ¿Sí? Se refiere mansedumbre a humildad, se refiere mansedumbre a modestia, pero no en el sentido de debilidad, sino en el sentido de firmeza. Está diciendo con mansedumbre, no siendo déspota ni siendo dominante, no, con firmeza. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender, amados hermanos? ¿Sí? Dice,
Y está siempre, o sea, indica la necesidad de que como creyentes debemos estar en un constante relación con la palabra del Señor. Siempre significa, hace referencia a prontitud, a afán. Oiga, sea afanoso, sea pronto, sea diligente, hay que aprender. ¿Usted ha instruido a sus hijos? ¿Usted les ha instruido en este tema de estas teorías que te acabo de mencionar? ¿Usted les ha instruido en esas formas de gobierno que les acabo de mencionar? ¿Sí? Muy seguramente, si el Señor a bien tiene, estoy preparando una enseñanza sobre todo esto que significa ismo y todos estos movimientos que vemos, ¿no? Donde muchos reclaman sus derechos y lo hacen con vandalismo, ¿no? Y esto, escucha, argumentado en reclamar derechos. ¿Cuáles derechos? Lo que a ellos no les toca, que otros trabajan. Por el amor de Dios, amados. ¿Sí? Tenemos que estar preparados, hermano, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón. O sea, que nos demande. ¿Sabe qué significa que nos demande? No que nos vamos a ir a los tribunales, no. Que nos demande significa que nos estén preguntando acerca del por qué creemos en lo que creemos. Que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Y cuál es la esperanza en nosotros? Cristo. ¿Y en qué creemos de Cristo? Que vivió, que murió, fue crucificado, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá por su iglesia, pero también gobernaremos juntamente con él. Nos irán a preguntar el porqué de esto. ¿Estás preparado para una defensa? Defensa significa apología. Apología viene del término, deriva al término apologética, ¿no? Una defensa formal, ¿no? Que fue la que presentaron los apóstoles. Los que estudiaron Hechos con nosotros lo saben. La defensa que presentaron Pedro, Pablo, ¿no? Y lo hacían con el argumento y empezaban desde el Antiguo Testamento y empezaban a mencionar desde los padres y en el desierto y hasta el día de ellos. Una defensa, hermano, impecable. O sea, tenían el conocimiento, estaban muy preparados, siempre estuvieron preparados. ¿No? En razón de la esperanza. ¿Cuál esperanza? Aquí esperanza es sinónimo de fe, ¿no? De nuestra fe. ¿Y en dónde está el fundamento de nuestra fe? En la palabra. ¿Cómo vas a presentar tú una defensa con respecto a ello? ¿Cómo? ¿Vamos bien, hermanos? Uy, ¿alguien me quiere por favor ayudar con el tiempo? Me quedó mi reloj y no pretendo, pues que nos dé el tiempo para la enseñanza, ¿no? Ahora bien, en algunos casos, muchos no se atreven a presentar tal defensa porque como no hay el conocimiento, o si la presentan con tal inseguridad, con una forma y una manera tan insegura que lo que hacen es socavar, o sea, menoscabar en la fe cristiana. Como le ocurrió a este hombre que le mencioné. Menoscabar, menospreciar. O sea, poner a Cristo a la altura de Mahoma, de Siddhartha Buda, de 33,000 dioses de India. Por favor. Mis amados hermanos. Así que ustedes y yo estamos llamados a permanecer y a prevalecer en el estudio. Mire, hagan que sus generaciones crezcan y se fortalezcan en los principios y en las verdades que son las que hacen polvo al ismo. ¿Ustedes saben por qué todo este tema de inmoralidad sexual? Por algo llamado relativismo. O sea, el ismo. ¿Y qué significa eso? Que lo que para ellos es una verdad y para ellos es bueno, para nosotros no. Y lo que para nosotros eso es pecado, para ellos es bueno. Pero ellos se cobijan bajo algo llamado, o la idea, o el principio, la ideología del relativismo. ¿Qué les quiero decir? Para nosotros amor es un fruto del Espíritu. Para ellos amor es un sentimiento que les permite
de alguna forma demostrarlo con personas del mismo sexo. Entonces utilizan el sexo y la inmoralidad como amor, cuando para nosotros los creyentes amor es un fruto del Espíritu. Y hace que sobre ese fruto del Espíritu nosotros edifiquemos matrimonio, familia e hijos. ¿Usted lo tiene claro, hermano? Espero que nos dé el tiempo, si el Señor a bien tiene, ojalá, sobre estos temas del ismo, ¿no? Y cómo ha afectado también y ha infectado a la iglesia de Jesucristo, ¿no? Como para algunos es relativo. Pues si a mí me parece, yo lo hago. Si no me parece, pues no lo hago. Tal vez, quizá, puede ser, quién sabe después. Así que, mi amado hermano, tenemos que ser muy juiciosos, muy aplicados y disciplinados en el estudio de la palabra para no ir a socavar, para no ir a tener en poco nuestra convicción, como la tuvo este hombre o como la tienen algunos, y que Dios tenga misericordia como la ha tenido de nosotros, ¿no? No lo llamamos a condenación, y nuestro Rey de no vino para condenar, sí a juzgar. Sí, es verdad, juzga y se juzga conforme en los principios y las verdades bíblicas. Pero vino para rescatar, que el Señor les conceda que se arrepientan. Pero mira cómo por ahora entonces hacen tropezar a cientos con una expresión, con una entrevista como esa, hermano. No, tienes que sentar tu posición y tu defensa, y para eso tienes lo mejor, y es la palabra del Señor. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Siempre que tú vas a decir cristiano y muestras una buena conducta que tenga que ver con lo moral, que tenga que ver con principios, con verdades, hermano, no te quepa la menor duda, te van a, de alguna manera, a señalar. Sí, vamos a verlo. Y primero el término conciencia. Teniendo buena conciencia. Bien, ¿cómo explicar conciencia? Digamos que conciencia es como ese mecanismo que el Señor ha colocado por pura gracia en nosotros, que es lo que es como el foco rojo ese que se alerta, digámoslo, es eso que el Señor ha colocado muy especialmente, divinamente en nosotros, que nos acusa o nos excusa. Es como ese medio que actúa para, de alguna manera, señalarnos lo que estamos haciendo. Entonces dice que hay la voz de la conciencia, ¿no? Se dice que la voz de la conciencia. Pero si a mí me preguntan, la conciencia no es otra cosa que de pronto el alma de alguna manera gimiendo, gritando, o en su momento el alma reflexionando. Para mí eso sería conciencia, ¿no? El alma en ese momento como gritando, el alma en ese momento también como de alguna manera reflexionando sobre sí misma, sobre lo que está haciendo, ¿sí? Eso es como la conciencia. Y así como la conciencia actúa para señalar, así como la conciencia actúa para alertarnos, la conciencia también nos obliga de alguna manera a cumplir los niveles o los parámetros o los principios que hasta ahora nosotros hemos venido guardando en nuestro intelecto, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Oye, tú estás guardando un conocimiento, tú estás guardando unos principios, tú estás acuñando unos principios, pero escucha, pareciera que no los estás haciendo. Esa es la conciencia, ¿no? El alma como reflexionando, por eso les digo. O a veces el alma gimiendo cuando se peca, ¿no? Entonces cuando se peca el alma gime, el alma grita, ¿no? Y es como ese parámetro, ese instrumento mejor que el Señor divinamente puso en nosotros para que nosotros, de alguna manera, veamos más claramente. Si no hemos endurecido nuestro corazón, para que veamos más claramente y actuemos más claramente con respecto a nuestra convicción, con respecto a los principios que hemos acuñado en nuestro pensamiento, en nuestra mente.
Por eso la Biblia, mi amado hermano, si usted lo nota, el apóstol Pablo lo mencionó en Timoteo. Y la Biblia enseña, mi amado hermano, a tener una limpia y buena conciencia. El propósito, dice el apóstol Pablo, de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia. O sea, de una buena conciencia significa que te está llamando la atención. Una buena conciencia significa que te está diciendo, oye, vas en contravía. Esos no son los principios, esas no son las verdades que estás evidenciando. Eso es una buena conciencia, ¿no? Por eso dice, es el amor no fingido, el corazón limpio, dice el apóstol Pablo a Timoteo, y de buena conciencia y de fe no fingida, 1 Timoteo capítulo 1, le dice a su Timoteo, capítulo 1, versículo 6, 5, 6, ¿no? Pablo siempre estuvo haciendo énfasis en la conciencia. Estoy hablando de 1 Pedro, pero me refiero a para hacer una referencia cruzada de Pablo. Pablo también estuvo haciendo énfasis en la fe y la buena conciencia, ¿no? Y a causa de que muchos no tuvieron en cuenta ni su buena conciencia ni su fe, naufragaron en cuanto a los principios. ¿Mm? Que tengan buena conciencia, en lo que murmuran de vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores siempre, ¿no? Se va a hablar de nosotros, siempre, hermano, de ti, de mí. Por eso debemos de guardar, hermano, la pureza de nuestras conciencias. Por eso debemos de obrar con integridad, con limpieza. Procurar nuestra santidad, hermano, de día en día. Procurar en todo tiempo, mi amado hermano, ser ejemplo y ser testimonio en cada una de nuestras áreas. Y en cada uno de los pilares que el Señor instituyó, el trabajo, la familia, como siendo también gobernados. En cada una de nuestras áreas, en nuestra área espiritual, emocional, financiera. Es muy importante, mi amado hermano. Es muy importante. ¿Para qué, hermano? Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados. ¿Cómo van a ser avergonzados? Por causa de nuestros testimonios y de nuestro ejemplo. Por eso la buena conciencia es lo que todo cristiano, lo que todo verdadero creyente debe tener en buena forma. Y esto ciertamente a causa del estudio de la palabra. Porque mire, les voy a decir lo siguiente. Si tú estudias la palabra, obviamente la palabra, no estoy diciendo que no vaya a la conciencia. ¿No? La palabra va a tu mente, o sea, afecta inicialmente el intelecto, ¿no? Va a tu ser interior. Y eso que les dije, conciencia, que es el alma reflexionando, ¿no? Es lo que va a ser, de alguna manera, que te está indicando cuál es verdaderamente el camino que debes seguir o la decisión que debes tomar. Yo tengo mi voz de mi conciencia interna y externa. ¿Sí? Mi voz de mi conciencia interna o mi conciencia interna y mi voz de conciencia externa que es mi esposa. Entonces, varón, aprenda también a escuchar a su esposa. Cuando ella le dice, mire, no haga ese negocio, no me gusta esta compañía, no está bien que estés en tal lugar, no me parece que sea tanto tiempo en tal otro. Si me hago entender, actúa como la voz, hermano, como tu conciencia, porque al fin y al cabo somos uno, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una conciencia tranquila y se tiene conciencia tranquila conforme a los principios y a las verdades bíblicas, mi amado hermano, ahí somos libres de culpa. ¿Sí me estás a entender? Porque también la conciencia acusa. Y cuando no están los principios y las verdades, entonces entra un sentimiento de culpa, de condenación. Entonces, la palabra nos hace libres de eso. La palabra limpia nuestra conciencia de eso. ¿Sí? ¿Voy bien? Espero que me estoy haciéndome entender. La palabra limpia la conciencia de toda culpabilidad. Porque es muy claro, Cristo vino para lavarnos, para limpiarnos, para hacernos libres. Una conciencia, hermano, impura es una conciencia no tranquila. Una conciencia impura no puede estar ciertamente en paz y es incapaz de soportar la presión.
cuando se presenten los momentos difíciles y las circunstancias adversas. Entonces, apenas lleguen a murmurar, apenas te lleguen a criticar, ¿no? Apenas lleguen a decir cosa indebida hacia ti, pues hermano, vas a sucumbir. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esto tú lo encuentras en Hechos capítulo 24, el apóstol Pablo. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, siempre actuando con integridad, para que tu conciencia no te esté acusando y no tengas ese dedo acusador. Murmurar significa hablar mal, recibir un maltrato verbal. Calumniar significa insulto, significa maltrato de palabra. Pero si tenemos una conciencia, hermano, limpia, si tenemos una conciencia en paz, tenga la plena certeza, mi amado hermano, que no seremos avergonzados, como lo describe el apóstol Pedro. Cuando la conciencia no está en paz, cuando sabes que has obrado mal, intentas maquillar, intentas aparentar. Ahí tu conciencia no está en paz. Entonces vea la palabra. Señor, ¿cuál es tu estándar con respecto a esto que me está ocurriendo? Señor, ¿qué es lo que me está ocurriendo? ¿Cuál es la instrucción que tú me das? Llega esa instrucción a tu mente y eso que llega a tu mente limpia tu conciencia y te hace libre. Y podremos aceptar de alguna manera las dificultades, las circunstancias adversas o todo tipo de sufrimiento lo podremos aceptar como si hiciese parte del plan de Dios para nosotros. Y que Él tiene la soberanía y que Él sabe por qué y cómo lo está haciendo. Y cuando tenemos eso tan claro, pues nuestra conciencia va a estar tranquila. Nuestra mente va a estar inmersa siempre en la palabra y si está inmersa en la palabra vamos a tener siempre la confianza de que en Él todas las cosas para nosotros son de bendición. Las aflicciones, déjeme leer a uno de mis autores del siglo XVI, se lo recomiendo. Dice, las aflicciones actúan para bien mientras dan paso a la gloria. No que ellos merezcan gloria, pero tales aflicciones los preparan para eso. Así como el arado prepara la tierra para un cultivo, así también las aflicciones nos preparan y nos alistan para la gloria. El pintor pone su oro sobre colores oscuros, por lo que Dios pone primero los colores oscuros de la aflicción y luego pone el color dorado de la gloria. Al odre se le curte primero antes de ponerle el mejor vino. Los odres de misericordia se curten primero con aflicción y luego se derrama en ellos el vino de la gloria. Por tanto, vemos que las aflicciones no son perjudiciales, sino provechosas para los santos. Amén. Espero, mi amado hermano, para mí lo fue, que haya sido de bendición estos versículos que hemos tratado de enseñar y de exponer hoy consecutivamente, que conciernen al capítulo 3, versículo 13 al 17. Mi amado hermano, porque mejor es que padezcamos, dice la palabra, haciendo el bien. Amén. Y que presentemos una defensa auténtica, genuina, limpia y pura de nuestra convicción. Y para ello, como dice el apóstol Pedro, necesitamos ciertamente de buena conciencia. Y la buena conciencia es aquella que tiene paz. Y viene la paz porque está inmersa en los principios, en los preceptos bíblicos. Para que los que murmuran en cuanto a nosotros, ellos sean avergonzados. Amén. Mi amado hermano, espero que haya sido de bendición, ¿no? No es sencillo ningún texto, ninguna porción de la palabra jamás va a ser sencilla, hermano. Pero damos gracias al Señor, hermano, primero por mi insuficiencia y mi limitante, porque a la final es el Espíritu el quien nos ilumina para poder entender sus enseñanzas. Amén. Entonces espero que haya sido de bendición. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Y ayúdanos en este tiempo a mantenernos firmes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
No estamos exentos de la circunstancia adversa, de las situaciones difíciles, Señor. No estamos exentos de ellos, Señor. Sin embargo, Señor, sí estamos llamados a guardar la pureza de nuestras conciencias y a ganar la batalla, Señor. Y esto a causa de los principios y las verdades bíblicas, Señor, que acuñamos en nuestra mente, en nuestro interior. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús a ser verdaderos defensores, o sea, apologistas. A ser verdaderamente, Señor, radicales, firmes en cuanto a nuestras convicciones, Señor. Padre, ayúdanos a ser ese ejemplo y testimonio en cada una de nuestras áreas como trabajadores, como esposos, como esposas, como matrimonio, como hogar, como familia, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor. Y que seamos, bendito Rey Santo, aún y en lo que refiere a nosotros, que seamos, Señor, esos testimonios vivos, Señor, en cada una de nuestras áreas también, internas, en nuestra área espiritual, emocional, en nuestra área en casa, financiera, en nuestra área, bendito Rey Santo, moral. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y bendigo a cada hermano, a cada hermana, a cada matrimonio, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Mis amados, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Permítanme expresarles mi gratitud a los que han venido diezmando, ofrendando, enviando sus donativos. Muchas gracias. Recuerden siempre, mis amados hermanos, que hace parte también de tener una conciencia en paz. El poder de alguna manera, mi amado hermano, ser generoso y dador. Es apremiante este tiempo, donde tenemos que cumplir también con nuestras obligaciones que tienen que ver con un alquiler de un lugar que aún prevalece, ¿no? Y diferentes obligaciones, mis amados hermanos, y por eso, a la verdad, les agradezco a todos aquellos que con generosidad, por amor, envían y hacen llegar sus diezmos y sus donativos. De verdad que el Señor les bendiga, bendiga sus alacenas, sus mesas, que el Señor bendiga toda obra de sus manos, amados. Amén. Porque no hay nada de mayor privilegio también que ser testimonio en esa área para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados. Esto es que podamos decir, yo a la verdad doy con generosidad, doy con alegría, doy con gozo, no doy por obligación. Es una forma de avergonzar a aquel que te calumnia por dar. ¿Sí me estás a entender? Aquel que te calumnia por dar, el mejor argumento es yo doy por alegría, por gozo. Yo doy no pidiendo nada a cambio, pero teniendo la certeza, mi amado hermano, que Dios bendice y el Señor ama al dador alegre. Así que a todos ustedes, de verdad que el Señor les bendiga, feliz noche, buen reposo, buen descanso y a sus aulas, mis amados hermanos. Recuerden que vienen tiempos en los que tenemos que ser verdaderos y firmes apologistas. Esto es, defensores de la fe. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y a la distancia un abrazo. Buena falta siempre nos hace, ¿no? Enviarnos un abrazo.